Así que el capítulo 4 y verso 14, ¿cuántos dicen amén? Y dice de la siguiente manera, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, esto es en la congregación, en el templo, pero no en el templo grande, sino en el templo local a donde él asistía, conforme a su costumbre. ¿Cuántos dicen amén? Conforme a su costumbre. Mire la costumbre del Señor Jesús, de regularmente estar yendo a congregarse. ¿Se fija usted eso, hermano? Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él para ver qué es lo que él iba a decir, atentos a ver qué es lo que él iba a decir. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué tremenda esa declaración, hermano. Y luego dice, en el 22 dice, y todos daban buen testimonio de él, que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, ¿verdad? Y en verdad, viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, lo que el Señor está diciendo aquí es, los judíos, hermano, eran muy prejuiciosos, ¿verdad? Y el Señor le dice, no visitó el Señor, no visitó Dios a los judíos, sino más bien a los gentiles. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? En el versículo 27 dice: y muchos leprosos había en Israel. Fíjese aquí esto, dice: en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Se fija? Amén. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se enfurecieron, ¿verdad? Dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo querían matar, hermanos. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hasta ahí nada más. Señor, te pedimos en esta tarde, Padre, que nos hables por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es bueno. Gloria al Señor. Señor, ¿verdad, hermanos? Muchas de las veces los judíos, ¿verdad, hermano? Y a propósito queremos aclarar, hay que orar por Israel. Israel ha estado pasando por problemas, ¿verdad? Y desgraciadamente, hermano, va a continuar pasando por problemas hasta que el Señor Jesús venga, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros, hermanos, estemos a la par de Israel y bendigamos a Israel y oremos por Israel, ¿verdad? Tal vez diga usted, pastor, pero Israel es un pueblo testarudo, es un pueblo necio, es un pueblo terco, es un pueblo que realmente está en desobediencia y en incredulidad, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y es verdad todo eso, pero de todas maneras el Señor nos manda orar por Israel y bendecir a Israel, ¿verdad? Y Israel sigue siendo el pueblo de Dios, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, sigue siendo el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque las promesas del Señor, el Señor las hace y dice que los dones del Señor son irrevocables, ¿verdad? Los dones del Señor son irrevocables. Entonces, aunque ellos están en desobediencia, pero también recuerde de que el Señor tiene misericordia de ellos, así como tiene misericordia también de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. El Señor comienza su ministerio. La semana pasada vimos, hermanos, de que
El Señor Jesús fue bautizado sin necesidad de ser bautizado, sin necesitar ser bautizado, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo el Señor? Lo hizo para ponernos el ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Jesús era santo, perfecto, sin pecado, Dios todopoderoso manifestado en carne, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor, hermanos, se bautizó no porque necesitaba ser bautizado, pero porque nos quería poner el ejemplo a seguir a nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero también, hermanos, el Señor se bautizó porque fue en el río donde se predicaba el mensaje de la salvación, el mensaje de las buenas nuevas de la salvación que solamente se puede encontrar en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor fue al río porque fue en el río donde vinieron los pecadores, fue en el río donde los pecadores vinieron a entrevistarse con el Señor, a unirse con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Fue en el río, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiso ser amigo de los pecadores. Y qué bueno que el Señor quiere ser amigo de los pecadores, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros somos pecadores, hermanos. Pero gracias a su gracia y a su misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero después, hermano, la palabra nos enseña que el Señor fue llevado por el Espíritu Santo, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, nos llevó, hermanos, lo llevó al Señor Jesús, al desierto para ser tentado por el diablo por 40 días y por 40 noches, a ayunar, a estar en comunión con Dios, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, el Señor se enfrentó al diablo, lo cual el Señor también nos puso la muestra la semana pasada de que ¿cómo se dice? De que también un día nosotros nos vamos a enfrentar al diablo también, hermanos. Pero lo vamos a hacer usando como arma la Escritura como Cristo la usó. 3 veces el Señor dijo, escrito está. ¿Se acuerdan, hermanos? El Señor estaba en ayuno y en oración. Tenemos que enfrentarnos al enemigo, hermano, pero no buscar al enemigo, no buscarle pleito al enemigo. Muchos cristianos cometen el error de buscarle pleito al enemigo. No tenemos que buscarle pleito, el enemigo nos va a buscar a nosotros. Pero nosotros no tenemos negocio buscando al enemigo, hermanos. Hay gente que dice, vamos a guerrear con el diablo, vamos a meternos aún hasta el propio infierno. No, hermano, nosotros debemos de buscar, no al enemigo, debemos de buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Pero el enemigo va a venir a buscarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos vamos a enfrentar a él, hermano, estando en obediencia, porque Cristo nos puso el ejemplo del bautismo en obediencia. Nos vamos a enfrentar a él estando, hermanos, llenos del Espíritu Santo, porque Cristo en el desierto estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y nos vamos a enfrentar a él sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo usando la Escritura como lo hizo Jesús. Escrito está y escrito está. 3 veces lo dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, hermanos, el Señor, ¿verdad? Vuelve, hermanos, del desierto donde fue tentado por el diablo por 40 días y 40 noches, donde él estuvo ahí ayunando y fue tentado por el diablo. Y ahora el Señor vuelve a Jerusalén para principiar su ministerio. ¿Cómo principia Jesús su ministerio? Lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Lleno de la unción del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, hermano. Habiendo recibido la guianza, hermanos, estando centrado, hermanos, dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Habiendo recibido la instrucción de Dios. ¿Qué necesitamos, hermanos, qué necesitamos nosotros, hermanos, para ¿cómo se dice? Para enfrentarnos al enemigo, hermanos. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? ¿Qué necesitamos, hermanos, para ejecutar el ministerio que el Señor nos ha encargado a cada uno de nosotros, cualquiera que sea el ministerio, sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? ¿Qué necesitamos? Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos buscar la guianza de Dios, estar centrados dentro de la voluntad de Dios, buscar la guianza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estar llenos del Espíritu Santo y llenos del conocimiento de la palabra también. Y haciendo esas cosas, ¿verdad? Vamos a desempeñar y vamos a empezar a trabajar para el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Así que si alguno aquí quiere trabajar para el Señor, le invito para que busque el rostro del Señor, ¿verdad? Busque la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Busque la guianza de Dios, busque la comunión con Dios, busque, hermano, la llenura del Espíritu Santo, hermano, y métase en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14, tengo media hora, voy a ver si la libro. Dice aquí, y Jesús, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cuántos dicen amén? No venía, hermanos, en el poder de la carne, ¿verdad? No venía, hermanos, en el poder de su conocimiento humano. Muchos de nosotros dependemos de nuestros conocimientos humanos. ¿Cuántos dicen amén?
hermanos que se gradúan de institutos bíblicos, nada de malo que se gradúen de institutos bíblicos, nada de malo que atiendan a institutos bíblicos, al contrario, mucho mejor. ¿Cuánto dicen amén? Pero muchos que dependen de su conocimiento, hermano. Pero dice aquí que hay que depender del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Lo vemos aquí en el 14, mire conmigo, dice, y Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, en el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, que Jesús, hermano, se transfiguró delante de los apóstoles? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Y allá arriba se aparecieron Moisés y Elías y el Señor hablando con ellos. ¿Se acuerdan, hermanos? Pero dice que después de ese glorioso momento, hermanos, en el cual el rostro de Jesús se transformó, la vestimenta de Jesús se transformó, se convirtió blanco, hermano, completamente blanco, brillante, más brillante que la luz del sol. Con esa gloria, habiendo experimentado esa gloria en los lugares altos, descendió el Señor, hermano, a los lugares bajos, a ministrarle a la gente. ¿Cuánto dicen amén? Entonces tenemos que buscar meternos en las alturas. ¿Cuánto dicen amén? Pastor, ¿está usted diciendo que vayamos a la luna? ¿Está usted diciendo que vayamos al sol? No, estoy diciendo que en la iglesia, durante el culto, ¿verdad, hermana Claudia? Busquemos las alturas. O sea, busquemos la presencia de Dios. Aquí, abajo, ¿cuánto dicen? Busquemos la presencia de Dios. Y después que hayamos experimentado esa presencia de Dios, ese mover de Dios, ese mover del Espíritu Santo, hermano, entonces desempeñemos el ministerio que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto pueden darle un aplauso al Señor en esta tarde? ¿Cuánto dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Y Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu a Galilea, dice, y se difundió su fama, la fama de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas, hermanos, dentro de iglesias, vamos a decir la cuadrangular, no nos da vergüenza decir que somos cuadrangulares, gracias al Señor por la iglesia cuadrangular, pero hay hermanos que se aprenden más bien los nombres de los directores, hermano, y de los, ¿cómo se dice?, de los supervisores, hermano, y del presidente de la iglesia cuadrangular, y de la fundadora, hermano, de la iglesia cuadrangular, que fue Amy Simple McPherson. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que se difundía la fama de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La fama la fama que debemos de difundir no es la de la fundadora de la iglesia, no es la del pastor de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No es la del pastor que sale en el radio o en la tele, no, es la fama de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Verdad? Vienen a la puerta de usted y mía los testigos a hablar de José, no, José Smith era el otro, de Charles Stace Russell, ¿verdad? Y del juez Rutherford, ¿verdad? Vienen a hablarnos de ellos. Vienen a hablarnos de José Smith, los mormones, hermano, y de Brigham Young, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero la fama que tú y yo debemos de difundir es la fama de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La fama de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes darle un aplauso al Señor en esta tarde? La fama de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La fama de Jesús. Hay muchas personas que están demasiado interesadas en promover su iglesia. Solamente nuestra iglesia salva. Solamente el movimiento apostólico salva, a los apostólicos. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros no estamos difundiendo a la iglesia cuadrangular, ni a la iglesia bautista, que son iglesias hermosas y preciosas, ni a las asambleas de Dios, que son iglesias hermosas y preciosas. Estamos difundiendo, hermano, y promoviendo el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque la salvación, hermano, no se encuentra en una iglesia, en una religión, se encuentra en una persona, y esa persona se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Gloria a Dios. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano. Difundir la fama de Cristo aquí por todo alrededor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Cuando salgamos aquí, hermanos, al evangelismo, difundir, promover la iglesia, sí, porque queremos que la gente venga aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero difundir la fama de Jesús. ¿Verdad? Decirle, por supuesto, a la gente, te invitamos a venir a Cristo Rey porque queremos llenar este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero realmente la fama que debemos, la persona que debemos de promover, ¿verdad? La persona que debemos de buscar que sea glorificada es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo me acuerdo, hermanos, cuando Cristo me salvó, cuando yo andaba en las drogas, hermano, en el año 84, que me metí en la cocaína, hermano, y en el año 89 tuve una sobredosis de cocaína en la cual casi me muero en esa noche, pero allí, hermanos, en esa noche el Señor tuvo misericordia de mí, hermanos, me alcanzó y me salvó. ¿Cuántos dicen amén? Y yo por eso me interesa hablar de Cristo, porque Él murió por mí en la cruz del Calvario.
Él me salvó, hermano, de irme al infierno, me salvó de las drogas y del alcohol. ¿Cuánto ha hecho el Señor por ti? Yo te pregunto en esa tarde, ¿pudieras tú pensar y meditar? Dices tú, pastor, yo nunca fui un borracho, nunca fui un marihuano, nunca fui un cocaíno como usted, pastor. Ni pornográfico tampoco, pastor. Que toda esa mugre fui yo. ¿Cuántos dicen amén? Pero de igual manera estabas perdido igual que yo. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin Cristo estabas perdido. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, oh, yo puedo contar, yo puedo escribir en un papel todas las cosas que Dios hizo por mí, que ha hecho por mí? Son tantas las cosas, hermano, que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Mire, hermano, el hecho de que usted pueda ver, de que usted pueda oír, de que usted pueda hablar, de que usted pueda caminar, de que pueda usar sus manos, sus pies, el hecho de que usted tenga un techo sobre de su cabeza, que tenga, aunque sea tortillas, hermana Chelita, y frijolitos, no le hace. El hecho de que tengas un trabajito, aunque pague el mínimo, no importa, que tenga una carcanchita de carro, pero que lo lleve y lo traiga a donde usted necesita ir, es más que suficiente para darle gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué tal, hermanos, si nos ponemos a hablar de tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Habrá razón para darle gracias a Dios por tu nombre que está escrito en el libro de la vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Den un aplauso al Señor. ¿Cuántos aquí están enfermos y están desahuciados? Enfermos pero desahuciados. Les han dicho a ustedes, tienes una semana de vida nada más y en una semana te vas a morir. Hay gente que están desahuciadas, pero tú y yo no lo estamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay más que razón suficiente para darle gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Seamos agradecidos con Él, hermano. Sirvámosle, hermano, amémosle, demostrémosle que le amamos, pero no con palabras, pero demostremos de que le amamos con nuestras acciones. ¿Cuántos dicen amén? Cambiemos nuestras vidas para Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Den un aplauso más fuerte. Amén. En el 15, ¿verdad? Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Enseñaba en las sinagogas. ¿Qué es sinagoga, hermanos? Lugar de congregación, ¿verdad? Congregación, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la congregación es ¿para qué? Para enseñar, ¿verdad? O sea, enseñaba. El Señor Jesús fue a ese lugar, hermano, guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu. Y el Señor fue a ese lugar, hermano, para ministrar, ¿verdad? Para ministrar primeramente la palabra, dice, enseñaba en el verso 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿verdad? Que en nuestro templo, o en nuestra iglesia, sea un lugar donde se enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay lugares, hermano, donde se enseña tradición, hermana Claudia, ¿verdad? Tradición, ¿verdad? Que si el apóstol Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Que si San Judas Tadeo, ¿verdad? Que si la Virgen de la Salud, ¿verdad? Que si la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántos dicen amén? Se enseña tradición, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero que en la iglesia tuya y en la mía enseñemos la verdad, lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y te fijaste que no lo dije burlándome, porque hay gente que se burla del católico. Yo no me burlo de los católicos, yo era católico también. Y Dios tuvo misericordia de mí y yo tengo que tener misericordia de ellos también. ¿Cuántos dicen amén? Pero en amor decimos lo que decimos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No estamos diciendo que estamos de acuerdo con ellos, pero estamos diciendo que hay que hablar las cosas, pero en amor, con respeto. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué bueno que tú y yo podamos, hermano, enseñar la palabra. No enseñarlo. Hay iglesias, hermano, donde de pura política se quiere hablar. Había un hermano, ¿verdad? Que ya partió con el Señor, era un hermano presbiteriano, el hermano D. James Kennedy, ¿verdad? El pastor D. James Kennedy, un maravilloso pastor, pero siempre estaba hablando de política. Yo digo, no, hermano, hay que hablar de la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? De vez en cuando hay que hablar de política, sí, ¿verdad? No para decirle a la gente, porque no podemos decirle a la gente por quién votar y por quién no votar, no podemos hacer eso, pero podemos informarle a la gente, eso es lo que esta persona cree y eso es lo que esta persona cree, y tú te decides por quién votas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero iglesias donde constantemente se está hablando de una agenda, de la misma agenda, pero nosotros estamos concernidos, estamos preocupados en la iglesia, hermano, por enseñar y predicar la palabra de Dios sistemáticamente. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y enseñaba, dice, en las sinagogas de ellos, dice, y era glorificado por todos. Gloria a Dios. Era glorificado por todos. ¿Quién era glorificado por todos? Jesús. Te hago la pregunta y te piso los callos. ¿Tú glorificas a Jesús? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Cómo podemos glorificar a Jesús? Con la manera como vivimos podemos glorificar a Jesús.
¿Verdad que sí? Porque hay personas que son expertas en levantar las manos y aleluya y gloria, pero sus vidas, hermano, dejan mucho que desear. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay que glorificar al Señor con nuestras vidas, hermano, primeramente. En la casa donde nadie nos ve, hermano Atlas, donde estamos solitos, ahí es donde glorificamos a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque está fácil glorificar a Dios delante de la gente. ¿Cuánto dicen amén? Está fácil glorificar a Dios aquí en la iglesia, pero cuando estamos solos, estamos solitos frente a la computadora, que nadie nos ve, ahí es donde podemos glorificar a Dios. ¿Cómo? Acaba de entrar aquí una escena, ¿cómo se dice? Una imagen, un desnudo aquí. Yo me salgo de mi casa, es más, quito mi aparato y me lo llevo de aquí, no lo tengo en mi casa y lo llevo a otro lado. O sea, ¿me entiende, hermano? No es pecado que seamos tentados, el pecado es que le cedamos a la tentación. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿De qué me sirve portarme bien delante de la iglesia si detrás de la iglesia y detrás del pastor y detrás de los líderes me porto como el diablo? ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermano, ahí es donde vamos a glorificar a Dios. Note lo que dice el 16. Vino a Jerusalén, dice, donde se había criado, el 15 estábamos, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Él no quiere que solamente algunos le glorifiquemos, pero Él quiere que todos, diga conmigo todos, Él quiere que todos le glorifiquemos. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, el 16 dice, y vino a Nazaret, donde se había criado. El hermano Hugo, ¿dónde se crió usted, hermano? En Ameca, Jalisco. Es un pueblo, es una ciudad, ¿verdad? Pero me imagino no muy grande. Oh, sí está grande, es 300,000. Allá en Michoacán, de donde somos nosotros, ¿verdad? La hermana Socorrito, el hermano Hugo allá atrás. Hay, Uruapan, ¿verdad? Uruapan es grande, Uruapan, pero Morelia es grandísimo, ¿verdad? Bueno, es 2 millones. Pero hay lugares de Michoacán, hermanos, la hermana Chelita, que somos de Michoacán también, ¿verdad, hermano? Hay lugares en Michoacán, hermano, donde hay solamente 6,000 habitantes. O sea, Erongarícuaro, Michoacán, es uno de los pueblitos en los que hay nomás 6,000 habitantes. Había 6,000 habitantes hace 35 años, cuando yo visité ese pueblo. Pueblo bonito, empedrado, hermana Claudia, las calles empedradas y daban hasta el lago de Pátzcuaro, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, toda la gente se conoce ahí, es al punto que quiero llegar, toda la gente se conoce ahí. Quiere decir aquí, hermano, en el 16, que toda la gente conocía a Jesús. ¿Sí? Mire lo que dice el 16. Vino a Nazaret, dice, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, en el sábado, porque era judío. Ahora, a propósito, él guardaba el sábado porque era judío y porque todavía estábamos dentro de la ley. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se acaba la ley. O sea, la ley es cumplida ahí. Ahora venimos el domingo porque estamos celebrando la resurrección. Diga conmigo, la resurrección de Cristo. ¿Verdad? Amén. Así que en el 16 dice, y vino a Nazaret, dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Aquí está lo bueno, hermanos. Les voy a pisar los callos, dispensen. Dice, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea que tenía la costumbre el Señor, hermanos. El Señor tenía la costumbre, hermano, de ir regularmente a la sinagoga. Híjole, ya ni modo, ya le entré al toro aquí. ¿Cuánto dicen amén? Hay hermanos y hermanas que tienen la costumbrita, se denominan hermanos y hermanas, se denominan cristianos y cristianas, pero dejan de ir a la iglesia, están en desobediencia. ¿Cuánto dicen amén? La palabra dice, hermanos, en Hebreos, escuche bien lo que dice en Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Repítalo conmigo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Los cristianos no debemos dejar de congregarnos. Ahí está mi hijo también, allá atrás, la piedra le está cayendo también a él. ¿Cuánto dicen amén? A cada uno de los que estamos aquí. No debemos dejar de congregarnos. ¿Me escucharon, hermanos? Los que somos hijos e hijas de Dios, que amamos a Dios, no tenemos derecho de dejar de congregarnos. ¿Cuánto dicen amén? No, hermanos. Dice que Jesús tenía la costumbre, ¿cuánto dicen amén? La costumbre de regularmente ir al templo. Entonces nosotros somos seguidores de Cristo, ¿no? Ok, si Cristo camina por aquí, ¿verdad? Y ojalá tú y yo vayamos atrás de Él, no delante de Él, porque hay cristianos que van delante de Él. Ok, entonces si Él va pisando y tú y yo vamos detrás de Él, ¿qué tenemos que hacer? Siguiendo los pasos de Él, ¿verdad? Si Él iba regularmente a la congregación, tenía la buena costumbre de congregarse regularmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amén, tener esa buena costumbre. Entonces, no los estoy regañando,
Les estoy diciendo que los hemos extrañado, más bien. ¿Cuánto dicen amén? Pero les tengo que decir la verdad. Si usted ha dejado de venir a la iglesia, estaba en desobediencia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es la palabra. Y usted y yo queremos seguir a Cristo, ¿cierto o no? Entonces tenemos que seguir las pisadas de Cristo. ¿Qué dice la palabra que Cristo hacía? Que era su costumbre